Bien, estamos de vuelta con el viceministro de Pesca, Paul Pompeu, para conversar sobre la actualidad del sector. Hola Paul, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Enrique, ¿qué tal? Paul, las relaciones entre el ministerio y el gremio pesquero han sido un poco tensas a raíz del decreto Supremo 005. Ellos criticaban, una de las cosas que criticaban es que había poca fiscalización a las embarcaciones menores y a las embarcaciones artesanales. ¿Cómo va el tema de la fiscalización? Hoy en día controlamos casi al 92% de las embarcaciones que realizan pesca en el Perú y estamos llegando en los próximos meses, ya pronto en realidad, a tener casi al 97% de las embarcaciones en fiscalización y supervisión. Porque una de las cosas muy importantes de ese decreto supremo que tú has mencionado es la regulación y ordenamiento de todas las pesquerías, es decir, tanto de los pequeños como de los grandes. Y eso significa implementar sistemas de regulación que pasen por un registro para que poder identificar efectivamente a estas empresas, muchas de ellas informales, muchas de ellas ilegales, y también de algunos malos empresarios que hacían malas prácticas y que compraban y alimentaban a esta cadena entre lo informal y los formales que compraban de los informales. Entonces, efectivamente, nosotros lo que hemos hecho es asegurarnos de que podemos controlar a ese 92% de toda esa gran flota de la pesca y ahora adicionalmente en este proceso de menor escala a ese otro 5% más y quedaría un pedacito más. ¿Y cómo lo controlan? Porque una de las cosas que decía el gremio es que no se habían implementado sistemas de monitoreo satelital ni tampoco control de desembarque de las naves. Ajá. Justamente lo que hace el DC005 es exigir, no solamente la implementación, sino exigir que estas embarcaciones tengan un satelital, cosa que antes no tenían. Entonces, hay parte de todo un proceso que tiene que ver justamente con la regulación. Lo primero es saber quiénes son estas embarcaciones. Y entonces hemos tenido que pedir los registros y los acervos documentarios de todas estas embarcaciones que se encontraban en manos de los gobiernos regionales. Entonces ahora están bajo la inspección del gobierno central. Han pasado, por ejemplo, 366 embarcaciones en el proceso de DICAPI, de inspección. Se rumoreaba que eran 1.500, no era un número real. Y de esas 366 nosotros estamos haciendo justamente la depuración de quienes realmente pueden entrar de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? ¿Y el Ministerio cuenta con suficiente personal para esto? ¿Con cuántos inspectores cuentan a nivel nacional? Nosotros hemos puesto varios tipos de inspectores adicionales a los que se tenía. Para empezar, la supervisión y control se hace con terceros, no como ocurre en otros sistemas de regulación. Se encuentra descentralizada en empresas certificadoras y que hacen este proceso de inspección, obviamente bajo la normativa del Ministerio, y nosotros hemos implementado algo que antes no existía, que era, por ejemplo, los inspectores a bordo. Y también hemos iniciado un procedimiento de nuevos inspectores, a los cuales llegamos más o menos a unos 250 inspectores más, adicionales a los que ya se tenían dentro de la tercerización. Y en el esquema satelital también estamos mejorando el tema de por dónde van las embarcaciones. Adicionalmente a los temas de supervisión y control, no solamente saber dónde están, sino también declarar las zonas de veda, tanto reproductivas como juveniles. Justamente nosotros hemos sido los primeros en poder poner zonas de veda de reproducción y de juveniles, tanto para las empresas grandes como para las embarcaciones, de menor escala y artesanales. Según la presidenta del gremio, Elena Conterno, la pesca ilegal movería alrededor de 300, 400 millones de dólares al año. Son cifras enormes. ¿Son correctas las cifras? No conozco ese cálculo matemático que se pueda haber hecho. Lo cierto es que lo que tenemos en esta industria es una informalidad. No creo que pueda llegar a esos valores. La verdad es que es un número totalmente desproporcionado, diría yo. Pero lo más importante de todo, más allá del número, es que existe una ilegalidad y una informalidad que también a veces es alimentada por otros sectores, porque los que hacen esa ilegalidad e informalidad es harina. Y la harina después
no tiene uso comestible. La harina se exporta y los únicos exportadores de harina son otro tipo de empresas formales. Entonces es como si alguien lo está haciendo y como nosotros por eso estamos poniendo los mecanismos de control, lo está haciendo de manera también ilegal. Claro. ¿No? Entonces hay que poner controles a todos, a las embarcaciones que efectivamente salen ilegalmente, así como también a los que compran. Una de las cosas que trae el Decreto Supremo 005 es la trazabilidad, cosa que no existía tampoco en la pesca. Uno puede recibir un producto al final y no sabe de dónde viene. Ya. El DS005 y con sus normas complementarias lo que hace es ver en qué parte de la cadena se produce, ¿no? Entonces hay guías de remisión, se está siguiendo el transporte y eso es parte de todo un proceso. Es un proceso de reforma que en el Perú no se ha hecho. O sea, llevamos más de 30 años sobreexplotando los recursos, pero no ha habido una supervisión adecuada. Y justamente hoy día lo empezamos, ¿no? Y tenemos algunos resultados sobre el crecimiento de las biomasas, que es importante, pero también hay que darle tiempo. Porque muchas especies no crecen en un año, crecen en 3 años, 2 años y medio, y entonces hay que darle un tiempo. Y justamente para cuidar, para preservar las especies, ¿no sería importante también que así como los industriales tienen una cuota, los artesanales tuviesen una cuota? Hay varias formas de O controlar. sea, una cuota límite, ¿no? Uno de los temas que es importantísimo para el Ministerio seguir y que se sigue ese tipo de políticas es que se hagan 2 cosas. Regulación, que puede ser a través de cantidades, ¿no? Que son las cuotas, y también los temas de mercado. ¿Qué significan los temas de mercado? Que las cuotas también puedan ser licitadas y subastadas. Nosotros hemos sido los primeros en la historia, que en el caso del atún, por ejemplo, en licitar unas cuotas de acceso. Antes no se licitaban cuotas de acceso. Mecanismos de mercado que existen en todos los sectores en el Perú. Claro. Y en otros países también para la pesca. Entonces estamos entrando en una etapa de regulación y también de mercado. Ahora, poner cuotas a las empresas es una posibilidad, pero primero tienes que saber quiénes son. Si no, ¿a quién le vas a dar la cuota? ¿No? Claro, pero tú me dices que justamente están en eso, ¿no? En un proceso de empadronamiento. Efectivamente, ese proceso está por culminar. Lo hemos hecho a lo largo de toda la costa. Son esas 36 embarcaciones que al momento han pasado el tema de DICAPI. Hubieron unas como 457 que tenían el derecho, pero no todas han cumplido con presentarse. Y luego tenemos los temas del mercado de subastas. El mercado de subastas es algo que debe implementarse no solamente en el atún, debe implementarse en la pota, en la misma anchoveta y en otros recursos. ¿Y cómo les ha ido con el atún? Bueno, hicimos una licitación en donde hoy en día se han licitado 2.000 metros cúbicos de capacidad de acarreo. El pago más o menos en promedio por metro cúbico ha sido de 1.600 más o menos dólares por metro cúbico y antes se pagaba 0. ¿No? Y realmente yo creo que es un buen paso porque la dirección del Ministerio de Producción y en este caso del Viceministerio de Pesquería es ir hacia el consumo, porque lo que tiene valor en la pesquería es el consumo humano directo, no los insumos intermedios. Hay otro tema que ha sido controversial, que ha sido la cuota de la anchoveta. La industria estaba pidiendo, si mal no recuerdo, como 4 millones de toneladas y se ha aumentado para esta nueva temporada de noviembre-enero del 2.05 a 2.3 millones de toneladas. ¿Nos puedes explicar por qué ese aumento tan pequeño? Al contrario, el aumento es muy bueno. Nosotros cuando recibimos el sector encontramos que la biomasa existente era más o menos de unos 5.300.000. Eso significa que estamos en un gran grado de peligro, porque lo que recomiendan los biólogos y los ingenieros pesqueros es que debería existir como remanente en el mar entre 4 y 6. Y nosotros ya teníamos el total de biomasa 5. Eso significaría que no habría pesca. Y nosotros lo que dimos en ese caso, con todos los estudios, dimos una cuota social, que era 810.000 toneladas. Hoy en día estamos en más de 2 millones de toneladas. O sea, en un año hemos más que duplicado la posibilidad de captura de la anchoveta. Entonces, decir de que en realidad estamos mal ha sido un año muy bueno. Es más, si nosotros vemos los ingresos de las empresas que dedican a la harina y aceite, estos también han crecido en un 25%. Antes ganaban más o menos el año pasado, en el 2012, unos 1.500 millones de dólares. Hoy en día están cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Y las exportaciones cómo van? Las exportaciones están creciendo al mismo ritmo.
sobre todo de harina de pescado, ¿no? Ujú. Que no se miden tanto en el valor, sino esos son los valores, sino en las cantidades, porque hoy en día la biomasa, por ejemplo, de posibilidades de captura que se ha dado este año en comparación con el año anterior, ha también crecido en un 18%. Ujú. ¿Cuáles son las principales reformas que tú crees que se deberían hacer o ustedes en el ministerio piensan hacer para potenciar el sector pesquero? Creo que se tiene que continuar con los temas de formalización. Creo que también se tiene que continuar con mecanismos de regulación y de mercado. Este es un sector que está muy atrasado en sus regulaciones. Casi todos los otros sectores productivos y de recursos naturales tienen mucha regulación orientada hacia los mercados, ¿no? Porque nosotros no pensamos que vamos a controlar los precios de los mercados, Claro. de los pescados y de los mariscos, ni nada de eso. Pero sí es importante que los accesos y los derechos de pesca, por ejemplo, de esos recursos naturales que son bienes públicos, deberían ser subastados y dados a las empresas que se comportan eficientemente. Entonces yo creo que todo mecanismo de progreso en este sector debe ir por utilizar los mecanismos conocidos, las herramientas conocidas para fomentar un mercado competitivo. Y adicionalmente eso va a permitir que la eficiencia y productividad de las empresas en la extracción y en la acuicultura, que es un tema también por desarrollar en el Perú, se convierta en un boom. El Perú debe regresar a ser un país pesquero. Hoy en día no lo somos. ¿Y en el mercado de la acuicultura cómo estamos? Muy bajo. Si nosotros hacemos un estimado más o menos de lo que existe en el Perú como pescado, podemos encontrar que un 75% es anchoveta. Por eso es nuestro principal recurso. Todos los otros recursos representan el 20%, el bonito, la cabrilla, el lenguado, el juré, la caballa, digamos todo lo que nos gusta comer, y luego un 5% que es acuicultura, 5%. Claro. ¿No? Entonces estamos muy por debajo, pero tampoco creemos que todo debe ser acuicultura. Tenemos que mantener ese equilibrio. Sin embargo, a fines de año está justamente por pasar una ley de acuicultura que lo que va a hacer es incentivar ese tema de la acuicultura para algunas especies en particular. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un fondo, Ya. ¿no? Que justamente genera la investigación y desarrollo, ¿no? Hoy en día tenemos algunos ejemplos sobre la trucha, pero definitivamente, bueno, ahí están los langostinos, las conchas de abanico, pero tenemos que ver hacia otras especies también. Está el paiche, está la chita, está el lenguado, hay la misma cabrilla que se pueden justamente explotar en temas de acuicultura. Otro tema que ha sonado mucho es el tema de la matanza de los delfines. Yo entiendo que ustedes tienen un plan para tratar de resolver el asunto, me parece que se llama el Plan Tiburón. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata? Sí, en realidad son dos temas distintos, ¿no? Porque el tema del delfín ella es un delito, está tipificado Claro. como un delito, ¿no? Pero se le Entonces, mata para usarlo como carnada para el tiburón, ¿cierto? no es tan cierto, o sea, y sí y no. Ya. Es un delito para empezar, Ajá. tenerlo como carnada o venderlo como carne o hostigar simplemente al animal. Hoy día Claro. ya está penado. Quien se encarga de ver esos temas es el Ministerio de Ambiente. Nosotros lo que hemos hecho es cursar en estos casos en particular, identificar de dónde vienen estas embarcaciones, quiénes son, y eso está ya está en el Ministerio Público. El Plan Nacional de Tiburón es otra cosa, ¿no? Porque las carnadas usuales para captar al tiburón es la caballa, la pota, eso es lo que llevan los pescadores. Los pescadores no salen a la mar sin carnada. Claro. O sea, nadie sabe, voy a buscar un delfín y de ahí me voy a buscar el tiburón. No, o sea, no es lo usual. La gente va preparada para hacer sus faenas. ¿Qué puede ocurrir? Sí puede ocurrir. ¿Es un delito? Es un delito. ¿Está penado? Está penado. Decomisamos la carne de delfín cuando se encuentra en los mercados, lo hacemos. Son denunciados al Ministerio Público también. En el tema del plan de tiburón, lo que se trata es justamente otra pesquería en la cual se tiene que ordenar. Existen algunas especies que, por ejemplo, hoy día están prohibidas y que no deberían ser capturadas, ¿no? En el Perú, en realidad eso es a nivel mundial, el Perú ha asumido unos compromisos a nivel internacional que significa de que tenemos que ordenar esa pesquería, hacer la trazabilidad. Lo mismo que hemos hecho en la anchoveta, lo mismo que hemos hecho en la merluza, lo mismo que estamos haciendo en la pota y en otros recursos, se tiene que hacer en el tiburón. Y eso significa empadronar otra vez a quienes son los que se dedican a esta actividad, respetar las tallas mínimas, poner zonas de veda cuando hay reproducción, poner zonas de veda de juveniles cuando las tallas son menores, y fiscalizar también en los mercados, en los restaurantes cuando compran y ofrecen a
a los clientes tallas que no deberían tener, ¿no? Hoy en día a veces uno va al mercado y encuentra unas tallas así chiquititas, ¿no es cierto? Dice, ay, qué bonito el bebé, ¿no? Es chiquitito el pececito, pero en realidad está afectando a todo el sistema, ¿no? Perfecto. Paul, muchísimas gracias. Ok, gracias a ti. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos.